Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la presentación de hoy. Contamos con, pues yo creo que puedo decir tranquilamente que uno de los mejores oradores de la Universidad de Granada, ni más ni menos. Como poco. La mayoría de ustedes ya lo conocen. Don Luis Gutiérrez Rojas. Él es psiquiatra clínico y profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Es una persona bastante inquieta, con muchísimas aficiones, entre ellas la lectura y la escritura. De ahí surgió este taller, que se concibe inicialmente como una actividad conjunta entre el Seminario de Lengua y la Cátedra de Salud, y la centramos inicialmente en creatividad y salud mental. Luego hemos ido a acabar con este título, el poder terapéutico de la palabra. Entre la última obra, una que deberíamos de haber presentado aquí y todavía no lo hemos hecho, La belleza de vivir, un libro escrito por Luis, que les recomiendo a todos ustedes. Me he olvidado mi ejemplar, que me lo podía haber firmado, pero ya la próxima. No. Y bueno, y yo he tenido ya varias ocasiones de oírle, y sé que realmente merece la pena, así que me voy a callar y te dejo a ti la palabra. Me voy a colocar ahí abajo para disfrutar. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tan amable presentación. Me presenta así como uno de los mejores oradores, cosa que, como todos sabéis, es bastante falsa. Lo que pasa es que le he pagado antes un dinerillo y entonces me lo ha dicho. Me da un poco de cosa que haya gente de pie. Yo creo que hay algunos sitios libres, así entre el público, por si, vamos, más que nada, por si uno se puede o podemos hacerle huequecillo, porque, hombre, ya que hay sitios libres, si no lo hubiera. Y viniendo para acá venía yo un poco deprimido, porque digo, bueno, ¿quién estará escuchándome? Me veo que va a venir allí Pumuki, la madre del topo y Don Pimpón, pero al final está la sala prácticamente llena, con lo cual para mí es un auténtico placer que esté todo aquí. Me imagino que sois gente que no tiene miedo a la muerte, eso está bastante bien. Por cierto, ¿a alguien le molesta si me quito la mascarilla? Que ahí tenemos una señora catedrática de salud pública, me están diciendo que ni de broma desde el fondo, con lo cual no os preocupéis, estaré con la mascarilla todo el rato. Y bueno, como me han presentado, yo soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Clínico de Granada y también soy profesor en la Universidad de Granada, y esta actividad estaba conjunta con un seminario que impartí, ya no me acuerdo la fecha, a finales de diciembre, sobre creatividad y salud mental. Fue un seminario que fue en la sala de enfrente, era un taller para pocas personas, unas 14 personas, creo que algunos de los aquí asistentes estuvieron en ese taller, y en ese taller estuvimos hablando un poco de tres grandes escritores. Hablamos de Pessoa, de Kafka y de David Foster Wallace. Entonces, aprovechando esa idea, pues dijimos, bueno, esto tenemos que unirlo a una conferencia, que es esta, en la que estáis, titulada El poder terapéutico de la palabra, donde pretendo hablar un poco de cómo, como decía Aurora, aquí vamos a unar una parte más literaria, más artística, con una parte más terapéutica, más sanitaria. Voy a intentar ver cómo la palabra influye, sobre todo el discurso, la estructura del lenguaje, influye mucho en la psiquiatría. Voy a hablar un poco sobre todo de la esquizofrenia, que es una enfermedad en la cual la persona pierde un poco la estructura gramatical, y cómo las palabras pueden ser terapéuticas, pueden servir para salvar a la gente, para ayudar a la gente, para sanar a la gente, y también para sanarnos a nosotros mismos. O sea, que no perder el punto de vista de intentar ser pragmático, que luego al final tenemos unas conclusiones, y decir cosas que nos puedan servir en el día a día. Bueno, este es un poco el guión, un poco algunas nociones sobre la verdad, que quiero decir algunas cosas sobre las que reflexiono todos los días. Pensad una cosa interesante, bueno, ahora no quiero adelantarme. Luego quiero hablar de algunas consideraciones psiquiátricas sobre este tema de la verdad, y luego voy a hablar del lenguaje, el poder de la palabra, la psiquiatría y el lenguaje, y al final hablar un poco del valor terapéutico de la misma. Lógicamente esto sería para estar hablando durante 14 horas, no sé si vamos a tener tiempo, pero no os preocupéis, lo importante es que las cosas que pueda explicar se entiendan bien. Vamos a empezar por este primer punto, que es la verdad. Yo, cuando estoy con pacientes, mi trabajo fundamental, a lo que me dedico en un porcentaje muy amplio de mi tiempo, es atender a personas. Pacientes, esta mañana he estado en la unidad de psiquiatría, tenemos más de la mitad de la plantilla de baja por COVID, con lo cual está muy bien porque tocamos a más pacientes. Entonces es curioso porque cuando viene un paciente, ¿no?,
tú te conviertes en una especie de Dios, te conviertes ahí en un juez, ¿no? Y entonces el paciente está con la familia y tal, y entonces todo el mundo, los pacientes dicen mucho, usted créame a mí, doctor, que yo lo que le estoy diciendo es verdad. Normalmente se echa para atrás, muchas veces se echa para atrás el marido, la mujer, el padre, se echa así un poquillo para atrás y hacen así. Diciendo, no sé lo que crea, que no está bien, que no está bien. Entonces, al final uno reflexiona sobre este tema. Yo me di cuenta de que la inmensa mayoría de las personas dicen la verdad, pero mienten. Por ejemplo, cuando Aurora dice, es uno de los mejores ponentes de la Universidad de Granada, dice la verdad, pero miente, o sea, ella piensa que es verdad. Cuando una persona dice, doctor, yo soy, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Uno podría decir, yo soy una persona, doctor, yo le pregunto a la gente, ¿usted tiene algún defecto? Hombre, doctor, claro que sí, yo tengo un defecto gordísimo. ¿Cuál? Que me doy mucho a la gente. Digo, hombre, no me fastidies, eso no será. Y la persona piensa que eso es verdad. Porque una persona es mala jueza de sí misma. Vamos a intentar hablar mucho o insistir en esta idea. Hay una película clásica, Rashomon, si se la ha visto, una película de Akira Kurosawa, que cuenta un asesinato. Una persona la matan. Y lo interesante de la película es que va hablando de los puntos de vista de las diferentes personas. Del supuesto asesino, del testigo, del padre del asesino, de una serie de personas. Y entonces al final deja al espectador diciendo, ¿y dónde está la verdad? Esto nos podemos enfrentar en nuestra vida. Es decir, cada uno tiene su verdad. Hay una serie de televisión también muy famosa llamada El Affair, que precisamente habla de esto. Es un affair, es un matrimonio que él es infiel a ella, y entonces te va contando qué es lo que sucede luego. Muy interesante porque los capítulos están divididos en dos. Suele empezar y dice lo que piensa ella. Termina y dice lo que piensa él. Y hablan de la misma escena, de la misma situación. Me parece un ejercicio interesante. Cada persona pensamos que aquello que nos pasa, que aquello que vivimos, que aquello... Gente que dice, es que esto lo he visto yo con mis ojos, doctor, esto lo he escuchado yo. Esto es que lo he vivido yo. Por ejemplo, el golpe de Estado. ¿Sabéis que hubo un golpe de Estado en España, el 23F, ¿no? Entonces todo el mundo dice, yo me acuerdo perfectamente lo que sucedió mientras estaban emitiendo las imágenes en televisión que se emitieron del golpe de Estado, y yo me acuerdo que mientras era el golpe de Estado yo estaba haciendo una tortilla, estaba en el tiro pichón, estaba en no sé dónde. Bueno, pues todas las personas mienten, porque el golpe de Estado jamás se emitió en televisión en directo. Pero todos tienen la impresión de que eso lo han vivido. Así podríamos poner 14 millones de ejemplos. Luego, no digamos nada, la memoria. La memoria es para flipar en colores. Es que yo me acuerdo, dice la gente, yo me acuerdo perfectamente. Ahora que ha pasado la Navidad, le preguntaba yo a mi hijo, ¿qué es lo que más os gusta de la Navidad? Me decía una hija mía, que tiene 12 años, y dice, hombre, papá, a mí lo que más me gusta de la Navidad, lo que me flipa de la Navidad, es cuando bajamos toda la familia al parque, hacemos un muñeco de nieve y le ponemos una zanahoria en Granada, un muñeco de nieve en el parque. Digo, está visto Frozen demasiadas veces, se ha quedado pillado. Eso no ha pasado nunca. Pero yo estoy convencido de que mi hija dice la verdad. Mi hija cree, lo habrá soñado, lo que tú sabes. Así podríamos seguir poniendo ejemplos. Mi marido nunca ha sido cariñoso. Mi mujer siempre está gastando dinero. Mi suegra es insoportable. Nada más hablar, a machacarme, va por mí. Dice, bueno, perdónela, está muerta. Digo, bueno, pues no sé, un ramo de flores, cementerio, yo qué sé. Bien, luego, esto es un mensaje interesante o importante. Luego, ¿podemos conocer la verdad? Bueno, podemos conocer una verdad personal, subjetiva. Entonces, una persona con estabilidad mental, una persona con higiene mental, es una persona que duda de sí misma. Luego insistiremos en esta idea. Hay un grupo, que no sé si lo conoceréis, es un grupo que se llama Alférez Provisional. Un grupo que se llama Los Punsetes. Los Punsetes es un grupo de estos pop así, modernillo, madrileño, y tiene una canción que se llama Alférez Provisional. Entonces la canción empieza a decir, si tú fueras a mi casa y cogieras mis discos y me los quemaras, y luego mis libros y los tiraras, y luego me cogieras del cuello y me tiraras al suelo y me pegaras una paliza y me arrancaras los pelos y me insultaras y me faltara el respeto, no sería peor que lo que acabas de hacer. Está toda la canción en tensión, pero bueno, que la ha hecho. Y si fuera y me faltara y me pegara y me hicieras de todo, no sería peor que lo que acabas de hacer. Y empieza el estribillo. No sería peor que lo que acabas de hacer, no sería peor que lo que... Ya está toda la canción diciendo, pero bueno, ¿qué te ha hecho? Y termina la canción diciendo, no sería peor que decirme la verdad. Me parece que es una idea muy interesante. Claro, la gente dice, doctor, yo lo que quiero es que me digan la verdad.
la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Usted dígame la verdad. Usted dígame lo que piensa usted de mí. Como yo te diga lo que pienso... Hay gente que dice, yo a la gente le digo la verdad. Yo le digo a la gente lo que pienso. Digo, ya, ¿y te queda algún amigo? Digo, en Europa. O sea, tú ves un tío gordo, tú ves un tío pesado y dices, eres muy pesado. Cuando vemos a alguien que lleva un vestido espantoso, que decimos, es muy original. Cuando vemos a una persona insoportable, decimos, tiene mucho carácter. La gente edulcora la verdad. La gente es hipócrita. Y eso es bueno. Bueno, imaginaos que fuera lo contrario. Decir siempre lo que pensamos a todo el mundo, continuamente. Tenemos que ser capaces de ayudar a las personas. ¿Para qué? Para decirles las cosas para que les sirvan. Cuando una persona le dice toda la verdad a la cara, sin anestesia, te lo carga. Cuando tu mujer te dice, tenemos que hablar, no hay nada peor, ¿no? Yo me dice mi mujer, tenemos que hablar. Y digo, ¿será su cumpleaños? Ya me pongo nervioso. Dice Vargas Llosa, en un libro muy interesante llamado La verdad de las mentiras, dice, las novelas suelen decir grandes verdades apoyándose en las mentiras de la ficción. Y esto creo que es un mensaje fundamental. Vamos a ver. Yo reflexiono mucho sobre esto. Las personas tendemos a contar la verdad a través de historias. Y esas historias que nos han venido oralmente, con los cuentos infantiles, acaban repitiéndose en la poesía, en la literatura, en la novela. Luego, cuando yo quiero saber lo que le pasa a una mujer adúltera, pues lo conozco mucho más si leo Ana Karenina. Porque conozco a los personajes mucho mejor de lo que los personajes se conocen a sí mismos. Luego, enseñar cosas a través de historias es infinitamente más poderoso. Ese es el poder que tienen los cuentos de hadas. Ese es el poder que tienen los cuentos. Fijaros que algunas personas lo que quieren es cambiar el contenido de los cuentos, porque son herederos del heteropatriarcado y de no sé bien qué. Hay un cuento, por ejemplo, muy famoso que es La Bella Durmiente. Supongo que lo habéis visto. La Bella Durmiente, una chica, se pincha con un dedal y empieza a sangrar. Y se queda dormida. ¿Qué es lo que le pasa a una chica cuando sangra? Esto, algunos van a decir, este tío como psiquiatra no está bien, lo que nos está diciendo. Una chica cuando sangra tiene la menstruación y se queda dormida. ¿Y quién es el que tiene que despertarle después de sangrar? El príncipe azul. El amor verdadero. El amor auténtico. Luego, no empieces a liarte con todo el mundo. Tú espérate dormida. Tú espérate quietecica. Pero te enamoras de alguien que merezca la pena. Luego, fijaros, eso es un mensaje psicoanalítico, pero podríamos poner otros 500.000. Las historias tienen un mensaje intrínseco. Contamos cosas a través de las historias. Por eso una persona que lee mucho, una persona que le gusta la literatura, que espero que entre la audiencia haya muchos lectores, tenéis pinta de lectores, sois casi todos miopes, pues una persona que lee mucho es una persona que va a tener un conocimiento más profundo de la verdad. Porque va a entender mucho más cómo son las personas. Bien, como antes decía, la imaginación y la memoria están en el mismo sitio del cerebro. Eso hace que muchas veces imaginamos con la memoria o que recordamos lo que imaginamos. Luego, no os fiéis mucho de vuestra memoria. No os fiéis mucho de la gente a veces, cuando es depresiva, tiene una visión de la memoria o tiene recuerdos profundamente negativos. Y cuando es maníaca, que es todavía peor, tiene un recuerdo maniforme. Yo recuerdo que todos mis amigos me querían muchísimo. O sea, con esa cara, seguro que... O sea, no hay que irse ni por un lado ni por el otro. Ni por el optimismo enfermizo, ni por la depresión. Uno tiene que... Para eso necesitamos escuchar a los demás. Y ver si lo que los demás nos dicen guarda algún tipo de relación con lo que nosotros pensamos o recordamos. Y entonces uno estará muchísimo más cerca de la verdad. Bueno, voy a avanzar un poco. Luego, consideraciones psiquiátricas, la verdad del paciente. Como antes decía, los pacientes mienten diciendo la verdad. Los pacientes y los seres humanos, y yo, todos pensamos que estamos en posesión de la verdad. Cuanto mayor sea nuestro grado de convicción acerca de lo que nos pasa, mayor es nuestra locura. Fijaros que el fanatismo, la intolerancia, supone eso, no cambiar de opinión. Como dicen en Almería, lo que es. Las cosas son así. Mi mujer es un coñazo.
Sobre esa verdad no se puede hacer nada. Luego, para tener una buena salud mental, tenemos que ser capaces de cambiar de opinión. Esto no me estoy refiriendo a valores, no me estoy refiriendo a ideología, no me estoy refiriendo, porque uno dice, yo es que soy muy de derecha, o muy de izquierda, o muy católico, o muy ateo. No me estoy refiriendo a eso, porque eso está muy en nuestro corazón y en nuestra ideología, es lo que pensamos. Me estoy refiriendo a lo que dicen en Jaén, las chominas campestres, o sea, las folletas, o sea, las tontas, o sea, lo que nos quita la paz. Me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, me tuvo en cuenta, no me tuvo en cuenta, influyó, no me influyó, me criticó, no me criticó, me miró con muy mala cara, pues mira si me con muy mala cara. O sea, las cosas que nos quitan, no, a lo mejor uno tendría que ver las cosas de otra forma. Fijaros que nadie es más grave o nadie tiene mayor convicción de lo que piensa que el loco, el delirante, el Quijote. Podríamos decir que eso es un síntoma de locura, creerte las cosas. Algunos definen la esquizofrenia como una enfermedad de la imaginación. Lo que le pasa al esquizofrénico es que se cree lo que imagina. Y con un grado de convicción brutal. No puedes desmontarlo. Por ejemplo, los antivacunas. No puedes desmontarlo. Puedes tirarte 8 horas hablando con él. O un nacionalista catalán, o un nacionalista español, me da igual. Alguien que tiene una convicción, no hay manera. Porque eso es así. Eso te lleva a tener mucha infelicidad y lleva a mucha depresión. El que es capaz de dar su brazo a torcer es infinitamente más sano mentalmente. Es como el chiste. Estás siempre contento, nunca te enfadas, te veo siempre fenomenal. Dices que no me gusta discutir, pero ¿cómo va a ser por eso? Pues no será por eso. Ser capaz de cambiar de opinión. Fijaros que las personas que piensan de una determinada forma lo que tienden es a juntarse con personas que piensan de la misma forma. Me meto en el gueto, en la secta, en el grupito, todos juntitos y todos pensamos lo mismo. Y mucha gente dice, pues todo el mundo piensa como yo. A ver con quién te juntas. Las personas inteligentes, las personas maduras, las personas estables, las personas tolerantes se juntan con todo el mundo. Y da igual lo que piense el otro. Porque no tienen miedo a cambiar de opinión. De otras culturas, otras formas de entender el mundo, y entonces te vuelves una... Eso no quiere decir que uno pierda su mismidad. Dice, yo creo que las cosas son así, pero hay otras personas que piensan algo distinto. Es un síntoma, lo que estoy diciendo es un síntoma clarísimo de salud mental, ¿eh? El fanatismo, la intolerancia, lo que te lleva es a no ser capaz de... Esta gente que no sabe discutir, que impone su criterio, que piensa que todo es fácil. Lo que hay que hacer con las centrales nucleares, ¿eh? Digo, hombre, no tiene ni el code, en fin, no sé, las firmas y lleva tu... No, estas personas que saben de todo, todo lo resuelven, todo saben lo que hay que hacer, siempre critican al gobierno, todos los gobiernos son lo peor. Hombre, si no has sido capaz de ser jefe de tu escalera, pues ser presidente del gobierno es más complicado. Si tu familia es un desastre, si no te hablas con tu mujer, pues no eres el mejor ejemplo de hablar con la oposición. Hay una frase de Faulkner, un novelista norteamericano buenísimo, que lo recomiendo, y la frase dice, inteligencia es el poder de aceptar el entorno y comprender que los hechos no tienen nada que ver con la verdad. Me parece una frase brutal. Los hechos no tienen nada que ver con la verdad. ¿Cuál es el hecho? Que mi hijo ha suspendido 8. ¿Cuál es la verdad? Que mi hijo es vago, perezoso, un inútil. No, el hecho es que ha suspendido 8. Y ahora puede ser que tu hijo sea vago, puede ser que tenga déficit de atención, puede ser que le esté afectando el divorcio de sus padres, puede ser que esté fumando cannabis, puede ser que le haya dejado la novia, puede ser que no sea muy listo. Pueden pasar muchas cosas que explican ese hecho. De hecho, pueden ser incluso varias cosas a la vez. Luego, ser capaz de no saltar... Esto es un concepto que los psicólogos llaman jumping to conclusion. No sé si alguien ha oído hablar de esto. Jumping to conclusion, saltar a las conclusiones. Yo veo un hecho y de ese hecho saco una conclusión. Y no existe la posibilidad de que haya una conclusión distinta. Por ejemplo, yo entro en un bar y hay 2 personas al fondo. Las 2 personas existen y las 2 personas me miran. Y nada más yo entrar y nada más mirarme, empiezan a reírse. ¿Cuál es el salto a la conclusión? Se ríen de mí. ¿Qué dice una persona sana? Vete tú a saber de lo que se está riendo.
Esto me parece que es nuclear. Fijaros la cantidad de veces que nosotros pensamos cosas o damos cosas por hechas porque nos basamos en un hecho. Ser capaz de tener esa visión diferente es un síntoma de salud mental y eso te lleva a cambiar de opinión. Es muy sano cambiar de opinión, es un signo de madurez. Fijaros, las personas más sabias que hay, los maestros, yo que he tenido muchos maestros en mi vida, personas que saben muchísimo más que yo, personas que para mí son referentes, normalmente hablan, en mi parecer, en mi opinión, hasta nuestro conocimiento, según yo he estudiado, según yo he visto. Porque el sabio sabe que no sabe nada. El conocimiento humano es como una esfera. Cuanto menos sabe, si nuestro conocimiento es como una canica, lo sabemos todo. El tonto lo sabe todo. El niño, el adolescente, lo sabe todo. El niño te dice, me vas a explicar tú lo que es la vida. No te quedas a ti, Mili. Cuando tu conocimiento empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y es como una esfera, te das cuenta de que los límites de tu desconocimiento son infinitos. Y cuanto más grande es la esfera, menos sabes. Dice el sabio, solo sé que no sé nada. Luego es absurdo pensar que estamos en conocimiento de la verdad y que por tanto las cosas son como son y las cosas son así y yo lo sé y tú no lo sabes, pues todo esto tú no has leído, yo sí he leído, pues yo he leído más que tú, pues yo sé más que tú, pues yo he estudiado, tú no has estudiado. Que es propio de la persona inmadura. Precisamente el que sabe mucho lo que quiere es compartir su conocimiento con los demás. Enseñar al que no sabe, enseñar al que duda. Entonces, yo me fijo en esa figura de maestro. Hay un refrán polaco que dice, solo las vacas no cambian de opinión. Es un buen refrán. Solo las vacas no cambian de opinión. Hay gente que piensa que cambiar de opinión, dar su brazo a torcer, reconocer que estaba equivocado, pensar de manera distinta, evolucionar en su pensamiento, es símbolo de debilidad. El otro día estaba atendiendo un paciente que me decía, llevo 40 años pensando igual. Pero lo más gracioso es que me lo decía como algo, como un síntoma de inteligencia. Siempre he pensado igual. No me ha venido usted ahora a decirme a mí. Digo, no te digo nada, si te va estupendamente. Por eso te quieren matar. Tendrás que intentar plantearte cosas distintas. Por cierto, típica cosa de una persona inmadura. ¿Qué hace el inmaduro? ¿Qué hace la persona que tiene poca formación? Pues hace una cosa. Claro, hay una frase, un ejemplo muy bonito que ponía Miguel de Unamuno en un libro que se llama Recuerdos de Juventud y Mocedad. Entonces decía que qué diferencia hay entre una abeja y una mosca. Si tú coges un vaso de cristal y metes debajo una abeja y una mosca, la mosca empieza a hacer pac, 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 pac. La mosca no dice, por aquí no es. La abeja, que es un poquito más evolucionada, hace pac, dice, por aquí no es, sale por el otro lado. Luego, la abeja tiene capacidad de cambiar. Muchas personas, y nos pasa a todos, hacen una cosa, y la volvemos a hacer, y la volvemos a hacer, y la volvemos a hacer, y la volvemos a hacer. Entonces me decía un paciente, doctor, he ido a 5 psicólogos y los 5 me han dicho lo mismo. Digo, a ver si van a llevar razón. Hay que ser capaces de escuchar. Hay muchas personas que van al psiquiatra, o al psicólogo, o al médico, pero no quieren escuchar. Lo que quieren es corroborar su teoría. Mi marido es imbécil, ¿verdad, doctor? Usted lo está viendo. ¿A qué es tonto? Confírmemelo. Mi hijo es soso, ¿verdad? Porque eso justifica mi fracaso. Es muy difícil hablar de uno mismo. Es muy difícil reconocer en lo que uno tiene que mejorar. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la mentira? Primero, la negación. Usted bebe mucho. Yo beber, lo normal. Usted es que como no está en mi pueblo, yo lo que soy. O sea, negar la realidad. Usted tiene muy mal carácter. Yo creo que tener mal carácter. Gente que es muy floja. La negación, el típico. Negar lo evidente. No es lo que parece. La proyección, ponerlo en los demás me dice. Entonces, la mejor defensa es un buen ataque. Es decir, cuando a uno le acusan de algo, pone su defecto en manos de los demás. El celoso es el que más ganas tiene de ser infiel. Como tiene unas ganas locas de ser infiel, en vez de aceptarlo, en vez de luchar contra ellos, en vez de conocerse, le dice a su mujer, ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? Que huele raro. El problema lo tiene él.
Es un inseguro. La persona que está segura de una relación, que tiene una relación de confianza, que tiene una relación de respeto, que tiene una relación de amor, no está controlando a nadie, no está vigilando a nadie, no tiene miedo a que le abandonen, porque piensa que la otra persona es libre y que puede hacer lo que le dé la gana. O la formación reactiva. La formación reactiva es genial. Hay muchos más mecanismos, pero estos son muy famosos, muy conocidos. La formación reactiva es: me encuentro con un vecino al que no soporto, me parece insoportable, me cae fatal, no lo aguanto. Y entonces lo veo y le digo: ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Te tenía que haber llamado. ¿Por qué no te he llamado? A ver si me llamas tú. Pues ya está, yo no soporto algo en mi interior y hago una formación reactiva. O sea, me meto en todo lo otro. Eso también es bastante poco sano, genera úlcera de estómago. Si uno no soporta a su vecino, no le dice al vecino: vecino, ya sabes que te deseo la muerte. No, tiene una conversación informada. Hasta luego, ya nos vemos. Pero no voy de lo que no soy. No fuerzo la máquina, porque eso genera angustia. No le digo que no lo aguanto, pero tampoco intento ser algo distinto, porque eso es agotador. Bueno, voy a avanzar un poquito. Bueno, esta me gusta mucho, es un libro de Pascal Bruckner, se llama El buen hijo, y dice: las buenas mentiras siempre que se construyen con los materiales de la verdad, porque tienen que parecer verosímiles. Claro, si yo a vosotros os dijera, pues yo que sé, que yo soy muy listo porque alguien me ha puesto un microchip en la cabeza, pues ya está el psiquiatra para que lo vean. Si yo a vosotros os dijera que yo soy... En fin, las cosas tienen que parecer verosímiles. Cuando son verosímiles, la gente se las cree. Por eso cuando yo quiero atacar a alguien, lo mejor es atacarle con una media verdad, con algo que parezca verdad. Cuanto más se parezca a la verdad, más daño le hago. Cuando yo tengo un enemigo y voy a por él y quiero machacarlo, que eso es malo, siempre tengo que buscar algo en lo cual le pueda hacer daño, en lo cual se vea identificado. Y esa es la peor mentira que hay. Como decía antes, la esquizofrenia hace que uno llegue a delirios muy poco verosímiles, claramente falsos, ¿no? El Quijote se creía un caballero medieval. Los trastornos por ideas delirantes tienen un delirio que es bastante más verosímil. Y las neurosis graves pueden llegar a tener ideas sobrevaloradas que pueden llegar a ser delirantes. O sea, cuanto más normalizado sea el delirio, cuanto más normalizada sea esa idea extraña, pues más difícil es de combatirla. Muchas personas tienen discursos completa y absolutamente alejados de la realidad, alejados de la verdad. Lo que a mí me pasa, doctor, es que en mi trabajo la gente me da de lado y entonces nadie me valora y entonces no me dan, entonces no me quieren porque el jefe me tiene envidia, porque tiene manía, porque quiere echarme, porque quiere meter a su hija, porque entonces no sé cuánto, porque entonces no sé qué, no sé cuánto, Lo que pasa en mí... Yo, por ejemplo, lo típico lo ve en matrimonio, ¿no? Yo me dedico a matrimonio en crisis. Si alguna vez no sabéis qué hacer con vuestra vida, matrimonio en crisis, no vais a saber qué hacer con tanto dinero. Y entonces hablas con el marido. ¿Qué es lo que pasa aquí, Paco? El otro día estaba teniendo un matrimonio en crisis y me decía la mujer: doctor, pregúntale a mi marido, ¿qué es más importante para él, la caza o yo? Digo: Paco, ¿qué es más importante para ti, la caza o tu mujer? Yo se queda así mirando al techo. Me dice: la caza, pero que conste que me lo he pensado. Digo, está bien la cosa. Entonces tú le preguntas al marido: ¿qué pasa aquí? Empieza: porque mi mujer es una no sé cuánto, mi mujer está con el WhatsApp, mi mujer está con los niños, mi mujer no me hace ni caso, mi mujer está todo el día en la calle, mi mujer está con la suegra, mi mujer no lo aguanta, vale, bien, entera. ¿Qué es lo que pasa? Le pregunta a la mujer: porque mi marido está trabajando, mi marido está obsesionado con el dinero, mi marido no sé cuánto, mi marido es un insaciable, mi marido siempre está no sé qué, mi marido siempre está con el fútbol, mi marido... Yo digo: bueno, ¿y en qué tienes que mejorar tú? O sea, yo. O sea, que la culpa es mía, ¿no? Usted habrá estudiado mucho, pero yo que no vengo más. O sea, encima va usted a decirme que yo, que estoy aquí dejando los cojones, yo. El otro día un tío que vi que estaba muy zumbado, empezó a dar golpes en la mesa y me dice: ¿saben qué tengo que cambiar yo? ¿Saben qué tengo que cambiar? ¡En nada! Y date golpe en la mesa: ¡en nada! ¡Se entera usted bien! ¡En nada! Y digo: vale, campeón, tranquilo, hombre. Todas las personas tenemos que cambiar en todo. Somos cargaicas de defectos. Gracias a Dios. Imaginaos un mundo de gente perfecta, sería un mundo insoportable. Típica madre que tiene un hijo que hace medicina y saca tu matrícula en medicina y luego hace el MIR y saca el número 4. Cardiología en el Gregorio Marañón. Una madre insoportable. Y el hijo ni te cuento. Porque mi niño.
¿Cuánto gana tu hijo? Pues el mío gana más. Mi hijo gana mucho dinero. Personas necesitamos defectos. Porque tener defectos nos hace humanos. Ya lo decían los clásicos. Aquiles, un guerrero griego depilado de gimnasio metrosexual. Pero tú a Aquiles le pegas en el talón, te lo cingas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tiene defectos. Si tú te casas con una mujer sin defectos, en la discusión, ¿cómo le das? Personas necesitan defectos. Personas necesitan sentirse frágiles. El amor no deja de ser también un darme cuenta de que necesito a otro, que me falta algo. Y entonces aparece el compromiso. No lo digo yo, lo dice una filósofa puertorriqueña muy famosa llamada Jennifer López, su nombre de guerra es G-Lo, y G-Lo dice: nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje, pero pum pa pum pam pum pa pum pam pum, el anillo pa' cuándo. O sea, que lo que dice Jennifer López es: lo que yo quiero es que tú te entregues a mí, te comprometas conmigo y me ponga un anillaco. Eso es lo que yo quiero. Yo necesito que me ames. ¿Por qué? Porque me siento frágil, porque necesitamos a los demás. Claro, si una persona es perfecta, si una persona no tiene defectos, si una persona es autosuficiente, si una persona es independiente, estas cosas del mundo moderno, ¿no? Yo soy independiente, yo no necesito a nadie, y yo estoy en mi casa y estoy muy a gusto conmigo mismo. Estoy insoportable. No hay nada más aburrido que estar con uno mismo. O sea, escucharse a uno mismo. Yo que hablo mucho, a veces cuento varias veces lo mismo y me dicen: tío, eso ya te lo he escuchado. Digo, y la de veces que me lo he escuchado yo, no me quejo. Señor, escúchame un poco. No hay nada peor que uno mismo. La gente necesitamos a los demás. Queremos a los demás. Bueno, me he ido un poco por la cara. Bien, hay un libro muy bonito de Christian Bobén. Os recomiendo a Christian Bobén. Es una persona interesantísima. Es una persona que ha estado trabajando de celador con enfermos mentales en Francia, y escribe libros muy pequeñitos, muy cortos, muy profundos. Tiene un libro que se titula Resurrección, que es precioso. Bueno, y tiene este libro que se llama El Bajísimo. El Bajísimo es una biografía súper extraña, porque de San Francisco de Asís. El Altísimo es Dios, San Francisco de Asís es el Bajísimo. Y dice ahí: la locura y la santidad se parecen como dos hermanos gemelos. De partida, ambas dicen la verdad. De partida, el loco y el santo tienen la misma insensata pretensión de decir la verdad. Es después que esto se estropea. El loco es aquel que, anunciando la verdad, la atrae hacia sí, la acapara para su propio beneficio. El santo es aquel que, anunciando la verdad, la devuelve cuanto antes a su verdadero destinatario, como se pone en un sobre la dirección que falta. Yo digo la verdad porque no estoy loco, dice el loco. Yo digo la verdad, pero no soy verdad, dice el santo. Yo no soy santo, dice el santo. Solo Dios lo es, a quien yo os envío. Parece bastante reflexivo. Y me parece que demuestra que aunque alguno anuncie la verdad, uno anuncia la verdad verdadera y otro una verdad falsa. Porque no son ellos los que dicen: yo estoy en posesión de la verdad. Al revés, lo que dicen es: en mi opinión, yo creo que esto es verdadero, que esto es bueno, que esto te conviene, que esto te viene bien. Te lo digo porque te quiero, te lo digo porque te aprecio, y te lo digo a la cara, y te lo digo con cariño, y te lo digo para ayudarte. No tiene absolutamente nada que ver con: a ese le voy a decir yo 4 verdades bien dichas, se va a enterar. Dejadme que hable. Empieza la reunión familiar, ya se va a matar todo el mundo, y uno que dice: ahora voy a hablar yo. Cuando ya lo voy a hablar yo, os vaya a cagar, no vaya a enterar. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso tiene que ver con generar conflicto. Eso lo nota en el minuto 1. ¿Quién quiere ayudar? ¿Quién no? Bueno, voy a avanzar un poco más porque tengo 500 diapositivas y voy fatal. Bien, algo interesantísimo, ¿vale? Que tiene que ver con el autoconocimiento. Podríamos decir que las personas somos como la alcachofa, ¿no? Tenemos distintas capas. Hay que llegar al cogollo, al meollo de la cuestión. Hay que llegar a cómo soy de verdad. Lo que presentamos ante los demás es una alcachofa. Presentamos la cara amable. Presentamos lo que los demás quieren ver. Nos ponemos una máscara. O sea, la palabra hipócrita significaba máscara. Queremos que los demás vean... Bueno, esto en Instagram es brutal. Pon una foto, pones foto, que luego vea a la persona y dice: pero... y no se parecen en el pelo, vamos, una cosa increíble. Le das 3 botones, te quitas las pecas, te quitas los pelos, te quitas todo.
Las personas no quieren que los demás les conozcan. Luego esto me lleva a una reflexión filosófica. ¿Cómo podemos saber cómo es alguien? ¿Cómo puedo saber cómo soy yo? Fijaros, yo atiendo a una persona que tiene 44 años. Esa persona está conmigo 40 minutos. 3 meses después lo veo y está conmigo otros 40 minutos. Y 2 meses después lo veo y está conmigo 40 minutos. Total, está con esa persona 2 horas. Esa persona lleva 44 años con la cabeza encima de los hombros, o sea que no se le ha quitado nunca la cabeza, siempre ha estado escuchándose a sí mismo. Y te dice, ¿me está usted diciendo cosas de mí mismo que desconocía? Dice el paciente, el que mejor se conoce, doctor, es uno mismo. Mentira cochina. Es el que peor te conoces, eres tú mismo. Usted tendría que irse a vivir conmigo. Digo, sí, hombre, sí. Con lo que me pagan en el seguro, yo voy a vivir contigo. Bastante que te escucho. Esto se lo pregunto mucho a los residentes, a los alumnos. ¿Cómo podemos conocer cómo es alguien? La gente dice, pues escuchándole, a ver qué dice. ¿Así? O sea, que la gente dice la verdad de sí misma. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El conocimiento del otro es dialógico. Necesitamos el punto de vista del otro. Un ejercicio clásico sería grabarse en vídeo. No sé si alguna vez habéis grabado en vídeo. Es súper humillante. Escucharse a uno mismo. El tono de voz. Ese es mi tono. La cámara graba mal, ¿no? El sonido está mal. O sea, el sonido está mal, ¿verdad? Yo hablo. Yo estoy calvo y gordo. Vamos a decirlo todo. O sea, es muy humillante verse desde fuera. Pero fijaros. Si yo quisiera saber si esta conferencia está bien o mal, el peor juez sería yo. Habría que preguntarle al público a la salida. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Ha sido gracioso? ¿No ha sido gracioso? ¿Ha dicho algo interesante? ¿Parece tonto? ¿Va de guay? Daríais mucha más información de la que yo puedo decir de mí. Hay una película que se llama Náufrago, no sé si alguien la ha visto, muy conocida, donde Tom Hanks cae en una isla desierta y empieza a hablar con una pelota de vóley. De hecho, al final pierde la pelota y llora como si se le hubiera muerto un amigo. Bueno, es una idea muy interesante, fijaros. Las personas necesitamos a otro para conocernos nosotros. Para que el otro nos diga cosas. Y el otro nos suele decir cosas muy desagradables. Ya lo decía Sartre, el infierno son los otros. Porque la gente que nos dice, eres muy pesado, eres muy cansino, cállate ya, eso ya lo has dicho, no me caes bien, pareces tonto. La gente nos dice cosas muy desagradables. Las madres, desde que nacemos, niño, ya te quito ya, que eres lo peor que hay. Nos conocemos, nos quiere, nos entendemos. Cuanto más se relaciona uno con gente, cuanto más amigos tienes, cuanto más intimidad tienes con otros, más te conoces. Una sociedad de 1,2 hijos de tasa de natalidad, con personas que viven metidas en pisos, conectados a internet, en un mundo falso, ya me dirás lo que se conoce. De nada. Por eso la gente dice, tengo miedo a la gente, tengo miedo a salir, tengo miedo a conocer gente, claro, no me extraña. Si no te conoces. Si uno no se conoce, ¿cómo puede conocer a otro? Yo estoy harto de ver gente que dice, conocí a un hombre estupendo, me enamoré hasta las trancas, pero luego fue irme a vivir con él y cambió. Hombre, claro, eso va a ser. Si yo no tengo capacidad de conocerme a mí mismo, no puedo tener capacidad de conocer a los demás. Es imposible. Para conocer a los demás, primero tengo que conocerme yo. Luego, un ejercicio clásico sería, ¿cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos? ¿En qué tengo que mejorar? El que no tenga ese conocimiento, es muy difícil que se maneje bien en la vida. Siempre estará buscando enemigos. Fijaros, podríamos decir que la persona inmadura es aquella en la que hay más diferencia entre lo que uno es, o mejor dicho, entre lo que uno cree que es y lo que uno verdaderamente es. Siempre hay una cierta diferencia, porque si nos conociéramos al 100% nos deprimiríamos todos. De hecho, los pacientes psicóticos, cuando pierden el delirio, salen el Quijote. Cuando deja de delirar y acepta la realidad, se deprime. Claro, es muchísimo mejor pensar que yo soy una persona que el gobierno está haciendo experimentos conmigo, me ha puesto un microchip en la cabeza y me lee el pensamiento, que pensar que tengo una esquizofrenia paranoide, que es una enfermedad incurable, que necesito tratamiento de por vida y que eso me va a llevar a tener que estar incapacitado por la enfermedad. Muchísimo mejor lo de los microchips. Por eso hay gente que no le interesa aceptar la verdad, porque la verdad es durísima, la verdad es contundente.
La verdad, por eso, cuando uno dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, dice, no, tampoco se pase usted. Tu mujer no se ha ido con otro, eres insoportable. Tu hijo suspende muchas, porque está amargado en casa. Si podemos poner muchos ejemplos, digo, oye, yo eso no quiero conocer, yo eso no quiero escucharlo. O sea, que es difícil, es duro, es maduro, es de valientes aceptar la verdad de uno mismo. Preguntarse estas cosas, aceptar lo que los otros dicen, reconocer los fallos. Para eso hace falta una gran estabilidad mental. Para eso hace falta una gran capacidad de introspección, de reflexión, de pensamiento. Yo el otro día estaba con un alumno y le preguntaba, hablando de todo esto, decía, dime 3 defectos tuyos. Y me decía, pues no me lo había preguntado nunca. Tienes 24 años, campeón. ¿Qué te has preguntado? ¿Por qué he sido Messi? Hacernos preguntica alguna vez. Dime, vamos, alguna preguntita que no tenga un poquito de sustancia. Bien, todo esto lo podemos construir con palabras. Hay un libro de Vargas Llosa titulado La civilización del espectáculo que dice: el discurso hablado, recordado y escrito fue la columna vertebral de la conciencia. Los animales tienen alma, pero no conciencia de ser ellos mismos. Fijaros, un mundo tan absurdo como el nuestro, tan inmaduro como el nuestro, tan poco conocedor de la verdad como el nuestro, adora a los animales. Si no pillen con lo de los matrimonios, montad una peluquería canina. Vaya a forrar también. Todo el mundo hablando del perro, de la gata. Hay gente que te dice, yo es que a mi perro lo quiero mucho, lo quiero más que... Claro, el perro no habla. El perro mueve la cola. Es muy cariñoso. Digo, hombre, ya, sí, el canario también, la tortuga, el lagarto, seguro son todos cariñosísimos. Pero, macho, eso, compararlo con un ser humano, pasa que el ser humano es infinitamente más complejo. Y el ser humano es infinitamente más duro, y para eso necesitas capacidad de raciocinio y de lenguaje. Le voy a hacer la historia a Pitbull y a Sensato para que la conozcan. Julie, la mesa está servida, la sopa está caliente, no hay ni para zorar las moscas. Mister Todo el Mundo, el taxi, Sensato del patio, Osmani García. Queremos dar una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Chofé para el taxi. Ella está para un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Para el taxi. No me importa si es casada, no la quiero para instalarme. Yo no quiero que sea solo para mí. Si podríamos seguir. Claro, el reggaetón es la atrofia cerebral. O sea, así no se puede pensar. Claro, ¿cuántas palabras tiene un adolescente? 500 palabras, dicen que maneja 500, 600 palabras. Mola, mazo, bocao, puñado, guay, de puta madre. Ahí no lo saque, o sea, lo que puede hilvanar con eso sin preposiciones, por supuesto. Es imposible tener un pensamiento abstracto, inteligente, con capacidad de introspección. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo está usted? Fatal. Digo, vale, me estoy enterando, pero algún detalle, que esté muy mal. Digo, ya, pero algo concreto, cojones, ya se lo he dicho 3 veces, doctor, que estoy muy mal. Ahí se acabó la consulta. Bueno, ya está usted fatal. A ver, con fatal, se me entero yo a este tío que le pasa. La gente no tiene capacidad para hablar de sí mismo, la gente no tiene capacidad lingüística. ¿Dónde viene la capacidad lingüística? De leer. La gente son 140 caracteres, un WhatsApp, cositas corticas, notificas corticas, chiquiticas. No existe el ensayo, no existe la tesis y la antítesis, no existe la capacidad de creación, no existe la capacidad crítica. ¿Cuál es el gran problema de eso? Que no voy a ser capaz de conocerme, no voy a ser capaz de hablar, no voy a ser capaz de hablar con otros. Hay un actor de cine que era bastante bipolar, se ponía muy maníaco, Juan Luis Gallardo, decía, el mal uso de la palabra es el inicio de la locura. Claro, si yo no puedo utilizar bien las palabras, si yo no soy capaz de tener un discurso cerebral estructurado, se me va la olla. Para empezar, no soy capaz ni de explicarme, no soy capaz ni de entenderme. Dice la gente, doctor, no me entiendo ni yo. Digo, a ver si usted me entiende. Digo, que esto no es Lourdes. También en este libro de La verdad de las mentiras, dice Vargas Llosa, una persona que no lee o lee poco o lee solo basura, puede hablar mucho, pero dirá siempre pocas cosas, porque dispone de un repertorio mínimo y deficiente de vocablos para expresarse. No es una limitación solo verbal, es
al mismo tiempo, una limitación intelectual y de horizonte imaginario, una indigencia de pensamientos y de conocimientos, porque las ideas, los conceptos, mediante los cuales nos apropiamos de la realidad existente y de los secretos de nuestra condición, no existen disociados de las palabras, a través de las cuales lo reconoce y define la conciencia. Se aprende a hablar con corrección, profundidad, vigor y sutileza, gracias a la buena literatura y solo gracias a ella. Luego, al final, pienso que hay una asociación clara entre literatura y salud mental, en tanto en cuanto más conozcamos las palabras, cuanto más conozcamos la estructura verbal, cuanto más conozcamos cómo son las personas, más podremos entenderlas, más podremos entendernos. Cuando uno está leyendo un buen libro, dice, esto que le está pasando al personaje, me está pasando a mí. ¿Eso existe en lo audiovisual? También. Hay buenas películas, buenas series de televisión, hoy en día hay muy buenas series de televisión. Pero lo audiovisual es infinitamente más torpe, porque implica la pasividad del receptor, que eso lo tiene que ver. Mientras que cuando lees tienes que pensar, imaginar, recordar. En lo audiovisual te lo dan todo hecho. En la literatura aparece la imaginación. Por eso creo que es tan importante la lectura, porque hace que las personas se puedan conocer mejor. Bien, psiquiatría y lenguaje. ¿Por qué la literatura es el arte más ligado a la salud mental? Pues evidentemente porque es el que mejor sirve para que las personas se conozcan. Y como antes decía, la desestructuración del lenguaje es propia de la locura. Fijaros que las palabras no han aparecido hace tanto tiempo. Si vosotros vais a la Capilla Sixtina, que le dicen, de Altamira, pues veis que lo que hacía el hombre del Neandertal era hacer pinturas. O sea, al principio la manera de comunicarse unos con otros era con dibujos. Cuando Hernán Cortés llega a México y aparecen los enviados de Montezuma, lo que hacen es coger unas tablillas y pintar. Porque los aztecas, que sabéis que era una civilización súper adelantada, que no tenía la rueda, tampoco tenía la escritura. Te hacían dibujicos. Lo que hemos visto, por Dios, un barco. De hecho, piensan los aztecas que es un dios. Fijaros que en el 3000, 4000 a.C., los egipcios empiezan con jeroglíficos, pero los jeroglíficos es patata, 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 grande, grande, gordo. No hay estructura gramatical. Parece la estructura cuneiforme en la cultura mesopotámica, que es anterior a esta, pero también está por ahí, 4000, 5000 a.C., no hay mucho más. O sea, tener un discurso... Bueno, la tasa de alfabetización que tenemos ahora en el mundo, que está cercana al 90 y tantos %, es un fenómeno de ahora. En 1800, más del 50% de la población era analfabeta. Luego, esto de saber comunicarnos con palabras y hablar con palabras es muy de nuestra época. Hay una película que se llama El origen del planeta de los simios, si alguien la ha visto, donde hay unos monos que empiezan a tener conciencia de sí mismos. Y lo primero que hace el mono, por el cual se diferencia de un simio, es decir, cuando empieza a tener conciencia de sí mismo, es hablar. La película está muy bien porque el hombre le está tirando unos plátanos y tal, y el tío le dice, el mono le dice, ¡no! La primera palabra que dice, ¡no! Y entonces el tío se queda flepa y dice, coño, el mono ha hablado. Porque es precisamente lo que nos diferencia de los animales. Conciencia de nosotros mismos, estructura gramatical, capacidad de expresión. La gente dice, es que las ballenas hacen ¡guau! Sí, pero no es lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros tenemos una capacidad brutal, la que nos hace humanos. Claro, también es verdad que tener ese poder es muy angustioso. Porque el ser humano es el único que sabe que la va a cascar, que no es inmortal. Y aparece el amor, aparece el desamor, el rencor, el odio. Aparece el miedo, aparece la frustración, aparece la ansiedad. Porque podemos hablar. Hay un científico muy conocido, Crow, que dice la esquizofrenia es el precio que el Homo sapiens ha tenido que pagar por la adquisición del lenguaje. Claro, un mono o un lagarto o un chimpancé puede tener Parkinson o puede tener diabetes, pero no es fácil que tenga esquizofrenia. O sea, que el mono no enloquece, ni el gato tampoco, porque no es capaz de hilvanar un discurso esquizofrénico. Me vais a permitir que cite a mi abuelo. Mi abuelo, me gusta mucho citarlo porque yo no lo conocí. Cuando yo nací, mi abuelo ya había fallecido. Murió 2 años antes de nacer yo. Pero me parece un buen ejemplo de cómo una persona a la cual no conociste puede haber tenido mucha influencia. Luego,
tenemos que pensar que los actos de nuestra vida, los buenos y los malos, nos van a sobrevivir. Hagamos lo que hagamos, va a tener una repercusión en el tiempo. Mi abuelo fue decano de la Facultad de Medicina y catedrático de Psiquiatría de aquí de la universidad, y tiene un ensayo muy interesante que se titula Locura y lenguaje, donde precisamente habla de cómo los esquizofrénicos lo que les sucede es que tienen una estructura del lenguaje equivocada. ¿Qué es lo que le pasa al delirante? Que dice algo loco. Me vigilan, me observan, en el microchip, tengo un microchip en el móvil, lo que sea, soy el anticristo, lo que sea. Pero hay un paso previo todavía más loco, que es no ser capaz de tener un lenguaje organizado. Eso le llamamos esquizoafasia. Por ejemplo, si yo os dijera a vosotros, a mí lo que me pasa es que pasa la casa que casa la casa que pasa. Me gustan las pasas porque las pasas de casa no casan lo que casa. Eso es esquizoafasia. Es un discurso incomprensible, logorreico, decimos. Si os fijáis, por desgracia, algunas personas que van por la calle, algunos mendigos, a veces son esquizofrénicos descompensados, entonces lo que dicen no tiene sentido. Eso es mucho más grave, porque por lo menos el esquizofrénico delirante es capaz de decir una cosa, aunque sea loca. Muchos científicos hablan de cómo la locura precisamente es una enfermedad del lenguaje. Eso también nos tiene que llevar a pensar que si uno no habla bien, se le puede ir la cabeza. Es importante hablar bien. Es importante no exagerar. Doctor, me va a explotar la cabeza. Digo, mire, llevo 20 años dedicado a esto y todavía no se ha explotado, porque además lo pienso en una cabeza que explota. Es muy desagradable, se te caen los sesos encima. O sea, eso no pasa. Doctor, estoy loco perdido. Digo, perdido no estás, que estás encontrado. Estás aquí delante. Es importante hablar bien. Es importante hablar bien. Prefiero morirme. No digo usted eso. Porque como empiece con prefiero morirme, va a acabar deseando la muerte. Ojalá se muriera. No diga eso. Como empiece a decir ojalá se muriera, va a acabar por querer matarla. Es importante hablar bien. Mi hijo es lo peor. No diga eso, que se va a convertir en lo peor. Tú sigue, ya verás. Los padres cuando se nos va la olla lo decimos en casa. Es que eres los coñazos, ojalá me cago en la leche. Te tenía que haber ahogado en la bañera. Eso no se puede decir. Porque entonces el otro se vuelve... O sea, las palabras son muy importantes. ¿Cómo hablamos de los demás? ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? Estoy creyendo mucho, Aurora. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Bueno, tenemos 15, 20 minutillos más. ¿Sí? ¿Sí? No hay problema. El que quiera ir que se vaya. Yo me deprimo mucho cuando la gente se va. En medicina doy clase hasta las 2:30. Y a las 2:10 todo el mundo se va. Entonces yo me deprimo mucho. Digo, joder, macho, qué mierda clase. Hasta que ya me enteré que no, que es cuando pillan el metro. Ya me vine arriba. Bueno, es lo que yo me digo para poner una excusa, os digo. Hay un escritor argentino, pero afincado en Granada, llamado Andrés Neumann, que dice, definición de locura, idioma hablado por una sola persona. Es interesante. Es decir, lo que le pasa al esquizofrénico es que dice cosas que solo él entiende. Pensémoslo. ¿Decimos nosotros cosas que al final están en nuestro mundo? Porque eso nos va a llevar, cuando digo la locura, entenderme, la locura, la enfermedad mental, la depresión, la ansiedad. Si tenemos un discurso interior sano, ¿qué es lo que nos decimos en la cabecita cuando nos levantamos por las mañanas? Tú enciendes el cerebro por la mañana, suena el despertador, te levantas y ¿qué piensas? Cuando llego una puta, no cuánto, cuando llego al hospital, los COVID, me moría aquí, no cuánto tenía que hacer medicina, porque hice medicina, yo soy un normal, me dice tu mujer, ¿cómo estás? ¿Cómo cojones quieres que esté? No, huevos, ya. Son las 7 de la mañana, te queda mucha hora yo para... Fijaros que hoy en día se habla mucho del mindfulness, se habla mucho de la meditación, se habla mucho de la relajación. Al final, por ejemplo, los budistas están a 5.000 metros de altura, ¿vale? Con poco oxígeno en el cerebro, eso está bien. Y entonces tocan una trompeta, no sé si la viste, la trompeta es así. Y entonces ellos recitan mantras. Y tú le dices, ¿cómo estás? Estupendamente. Tú con la mente en blanco. Ahora tú te coges un ser humano de aquí, se mete en Google y pone pantalones, ¿sabes? Pantalones, quiero pantalones, 2x1 pantalones, y ya los WhatsApp, me están llegando los WhatsApp, tengo pantalones. O sea, tenemos tantos inputs, tenemos tanto discurso interior, tenemos tanta logorrea, tenemos tanta porquería en la cabeza, que estamos agobiados. Eso es ser capaz de controlar los pensamientos.
Es un ejercicio. No pienso en eso. No pienso en el rencor, no pienso en el odio, no pienso en lo que me hace daño, no pienso en las cosas del pasado que me fagocitan. No estoy todo el día vomitando. No. ¿Por qué? Para salvaguardar mis neuronas. Para no quemarme. Para no hacerme daño. Muchas personas que vienen a la consulta te dicen, doctor, yo vengo aquí a desahogarme. Yo siempre le digo, ¿viene usted aquí a desahogarse o a curarse? Porque si uno repite 50.000 veces lo mismo, acaba por angustiar. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, que quería decir alguna idea del lenguaje de los esquizofrénicos, iba a citar también a Castilla del Pino, pero bueno, voy a terminar con la parte final, que me parece interesante, que es el valor terapéutico de la palabra. Ya he dicho bastantes cosas, creo. He hablado de la estructura verbal, he hablado de la importancia de tener palabras, he hablado de la importancia de ser capaz de dudar de uno mismo, y ahora vamos a hablar de cómo esas palabras pueden ser curativas. Y esto, fijaros, que es algo que ya nos acompaña a la humanidad desde hace muchos siglos. Ya en el 300, 400, 500 a.C. Se curaba con palabras mágicas. Le llamaban la épode. Y una diosa, que era la diosa Peitó, que tenía un decir persuasivo y placentero. Yo he trabajado muchas veces en pueblos, me acuerdo en un pueblo que trabajaba, me daba mucha rabia porque había un curandero cobraba 50 euros. Y macho, el curandero ponía a todo el mundo estupendamente. ¿Y el éxito que tiene el tío este? Claro, porque las palabras son curativas. No se preocupe usted que al final se va a poner bien. No se preocupe usted que las cosas van a salir bien. Cuando uno tiene un conflicto grave, llama a tu madre. Y la madre, ¿qué suele decirte? No te preocupes, hijo mío, que al final va a salir todo muy bien. Me ha dicho mi madre que será verdad. Luego, es importante decir palabras curativas. Voy a contar una anécdota, diciendo una palabrota, espero que nadie se enfade. El otro día, una mujer que atiendo, que está embarazada, fue a hacerse una ecografía, y entonces cuando estaban haciendo la ecografía, dijo el ginecólogo, haciendo la ecografía, dice, coño. La otra, ¿qué ha visto? No he visto nada. Dios, eso no lo digas, por Dios. Es muy típico, hay pacientes que dicen, a mí me han dicho que lo mío era muy grave. A mí me han dicho que soy el paciente más grave que hay. A mí me han dicho que lo mío es incurable. Eso lo escucho mucho. A mí me han dicho que lo mío es incurable. ¿Y qué es curable? La inmensa mayoría de las enfermedades no se cura. Entonces tampoco hace falta recordarlo. Se cura un resfriado, una pequeña fractura, la diabetes, la hipertensión, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple, el Parkinson, podemos seguir, la tiroides de Hashimoto, la artritis reumatoide, las enfermedades son incurables, todas. Entonces, tampoco hace falta que se lo diga. O sea, es importante cómo hablamos. Entonces se crearon primeros centros psicoterapéuticos. Fijaros que en el templo de Apolo ya se hablaba de la transferencia, no se hablaba de eso, pero los modernos decimos que ya era la transferencia. Ahí que está la transferencia y la contratransferencia. Lo que yo le transmito al terapeuta y lo que el terapeuta me transmite a mí. Muy importante ser consciente, yo como médico, de qué genero en el paciente. Y qué es lo que el paciente a mí me genera. Los pacientes que tienen mucha angustia lo que hacen es coger su angustia y ponérnosla a nosotros encima de la mesa. A ver si vuelvo a la siguiente cita, doctor, porque estoy pensando en matarme. Pero Dios, aquí. Es muy típico, ¿eh? Más típico de lo que os imagináis. O sea, la gente te pone toda su angustia encima de la mesa. Yo como médico tengo que ser capaz de manejar esa angustia. Por eso no todo el mundo puede ser médico. Y por eso hay médicos que se queman. Porque no son capaces de manejar la angustia. No lo estamos viendo con el COVID. La cantidad de profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, que se están quedando muy mal de salud. Porque claro, tanta tensión no eres capaz de manejarla. Y en el templo de Asclepio hacían una cosa llamada incubatio, como se diga, arte de curación de enfermos, que era lo mismo. Entonces fijaros que todo esto de la imposición de manos, acudir a los dioses, transmitir un mensaje positivo, no podemos plantearnos que es algo ancestral. Evidentemente, si yo tengo un cáncer, no le voy a hacer imposición de manos. Tendré que ponerle quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Pero eso tiene que ir unido al carácter del médico. Esto lo decía Hipócrates en el siglo V. Decía que el carácter del médico sea el de una persona noble. Como tal, se conducirá honorable y amigablemente con todo el mundo. El médico debe ser sociable, pues una índole huraña es refractaria, tanto para la persona enferma como para la sana. Luego, ¿qué nos estaba diciendo Hipócrates? Que no se puede ser un médico malafollado.
Hay mucha mala folla por ahí. Recuerdo la primera vez que yo tengo muchos hijos, recuerdo que con mi primer hijo, iba yo muy nervioso como padre primerizo, entonces fui al materno infantil con el coche, por la noche, lo típico, ¿no? Empezó con contracciones, pues ya vamos para allá a disparar. Entonces llego allí, dejo el coche en la puerta del hospital y entonces mi mujer sale para disparar y sale un celador. ¡Shh! ¡Shh! ¡El coche! ¿Qué es? Y digo, que vengo con mi mujer, que va a dar a luz, luego estuvimos 7 horas dilatando, pero bueno, que va a dar a luz inmediatamente que estamos aquí y dice, el coche que viene aquí adelante, ¿y qué viene la gente aquí? ¡A tocar son huevos! ¡El coche fuera! No somos a veces conscientes de, ante personas que todos los días atendemos, ¿no? Que sufren, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen miedo al COVID, que tienen miedo al cáncer, ¿no? Hay personas que hoy en día un cáncer, un tumor, no sé, una enfermedad, y salen de allí desarmados, ¿no? Recuerdo que en principio de julio me invitaron al programa de Bertino Osborne, porque me he hecho muy amigo de Paz Padilla. Y entonces, Bertino Osborne, que es muy mala follada, yo pensaba que, digo, lo voy a engatusar yo, nada, Bertín pasó de mí. Bueno, pues Bertín, una de las cosas que me dijo fue que cuando su hijo tiene un hijo que tiene una enfermedad muy grave porque tuvo un problema en el parto, me dice, una de las cosas que me dijo fue lo mal que le habían tratado los médicos. Dice que le habían dicho las cosas muy duramente, le han dicho, su hijo no hablará, su hijo no andará, su hijo no... O sea, todo eso es verdad, pero tampoco hace falta decirlo. Tiene usted una enfermedad que se llama trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad incurable. Usted va a tener episodios de manía, usted va a tener episodios de depresión, un 20% se suicida. Ánimo. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. A veces los médicos nos acusan de mentir. No es que uno mienta, pero uno dice la verdad. No, mire usted, pues ahora tiene un episodio, ya veremos. ¿No? Tiene que tomar tratamiento de por vida. Bueno, los próximos 5 años. Ya veremos. Las cosas se pueden decir, se pueden edulcorar. Y eso, unido al conocimiento científico, repito, porque no somos curanderos, hace que el tratamiento sea mucho más eficaz. Eso le llamamos efecto placebo. El paciente tiene una expectativa de curación. La expectativa de curación es curativa. Igual que la expectativa de no curación no es curativa. Un paciente me dice, doctor, no quiere usted que me mande nada que produzca estreñimiento. Estas pastillas estreñen, ¿verdad? Estreñen estas pastillas, ¿verdad? Lo he leído en la ficha técnica, estreñen, ¿verdad? Estreñen las pastillas. Dígame la verdad, doctor, ¿estreñen las pastillas? Digo, un poquillo. Ya lo tienes un mes sin hacer caca, ¿no? La expectativa. Se podemos poner 500 ejemplos. Y a la inversa. Yo, en cuanto anuncio un efecto secundario, mire, estas pastillas van muy bien. Lo único que a unas personas le duele la cabeza. Antes de tomarse la primera pastilla, tiene un dolor de cabeza que me tuve que acostar. ¿No? Es la expectativa. Cuando te dice el odontólogo, prepárate que esto te va a doler. Claro, sufre uno de los peores dolores de la humanidad mundial. Que te ha dicho el odontólogo, que es un neonazi, que va a doler. Ya. Entonces, es muy importante qué hacemos con las palabras. Yo estoy hablando de la medicina, pero pensémoslo nosotros. ¿Qué decimos a la gente? Ayer estaba viendo el telediario y decía la presentadora, lo único que podemos decirle es que lo peor está por llegar. Digo, hombre, lo peor. Llevamos 100.000 muertos, 200.000. Lo peor está por llegar. Es muy típico analizar el lenguaje de las personas para darnos cuenta de si alguien es depresivo, de si alguien es ansioso, de si alguien es delirante, de si alguien es paranoico, de si alguien es celoso, de si alguien es, o al revés, si una persona es sana, si una persona es equilibrada, si una persona es madura, si una persona sabe afrontar el estrés, si una persona es templada. Bien, pues, posteriormente a esto, a esta parte que decía antes de las palabras que eran mágicas, aparece Sócrates. Entonces Sócrates utiliza ese método de mayéutica socrática y habla de palabras curativas pero no mágicas. Y Sócrates, de la palabra conócete a ti mismo. Fijaros que en el templo de Apolo, en la puerta pone Noste te ipsum, que es conócete a ti mismo, y los 7 sabios de Grecia también introdujeron otra frase que decía nada en demasía. Es interesante, ¿eh? Nada en demasía. En un mundo que cuando vas a la feria de Granada te metes en las casetas y escuchas una canción que dice que no nos farte de nada, que no nos farte de nada. Quiero de todo, quiero todo. Ya los 7 sabios de Grecia decían, nada en demasía, no te pases. Siempre es bueno, está un poquito corto.
Cuando tienes cosas que te faltan, valoras las cosas. Cuando tienes de todo, nos pasa con nuestros hijos que tienen de todo, entonces son caprichosos, egoístas, tiranos. Bien, y este conócete a ti mismo creo que es muy interesante y antes lo he señalado, ¿no? Con lo de náufrago. ¿Cómo podemos conocer? Bueno, conócete a ti mismo significa ser capaz de darte cuenta de las cosas. Entonces, ese método dialéctico de persuasión y seducción que proponía Sócrates, esto me parece interesantísimo, consistía mucho más en hacer preguntas que en dar respuestas. Muchos pacientes vienen y te dicen, doctor, usted dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo un hijo o no tengo un hijo? ¿Hago matemáticas? ¿Hago derecho? ¿Hago FP? ¿Me dedico a los olivos? Yo qué sé, bastante tengo yo lo mío para saber de lo tuyo. Lo que yo quiero es que usted me diga a mí lo que quiero hacer para yo no equivocarme. Pues bienvenido al club, chaval, porque en la vida hay que equivocarse. Y uno tiene que tomar decisiones. No podemos ser dependientes. Las personas que son muy dependientes sufren mucho porque ponen toda su vida en manos de otros. Luego, la medicina y la amistad y el amor no se basa en decirle al otro cómo es. ¿Qué le dice la madre al adolescente? Hijo mío, es muy importante que estudies, porque si no estudias, entonces el día de mañana sacarás malas notas. Entonces, si sacas malas notas, no podrás estudiar lo que quieres. Entonces, sacas malas notas de selectividad y entonces al final harás algo que no te gusta. Entonces, al final harás pella, entonces repetirás cursos, entonces caerás en la cocaína. Y el niño sí, ya está callando, mamá, ya me está callando, ya no me digan las cosas 20 veces. Porque las cosas no se... La gente no cambia porque le digan las cosas 20 veces. Doctor, le digo 5 veces que se levante, le digo 50 veces que se levante, le digo 150 veces que se levante, le digo 250 veces que se... Y se levanta, no se levanta, doctor, no se levanta, no se levanta. Digo, yo creo que el truco va a ser decírselo 2000. ¿Usted cree? Digo, no. Hablar tanto. Gente que habla y habla y habla. ¿Cuándo cambia la gente? ¿Cuándo mejora la gente? ¿Cuándo se conoce la gente? Cuando haces preguntas. ¿Por qué te ha pasado esto? ¿Por qué te angustias tanto? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Cómo eres tú? ¿En qué crees que tienes que mejorar? ¿Qué fallos has cometido? ¿Qué aciertos has cometido? ¿Qué virtudes tienes? Entonces uno habla. Yo tengo un montón de pacientes que dicen, doctor, o sea, tú estás callado, no dices nada y empieza el te hablar. Doctor, yo debería pasar más tiempo con mi mujer, porque yo últimamente no paso tiempo con mi mujer y estamos muy centrados en los niños, nos tendríamos que ir un fin de semana sin niños, un hotel. ¡Ay, doctor, me está dando usted unos consejos más buenos! Me ha abierto uno la boca. Si yo le dijera a esa persona, mira, lo que tú tienes que hacer es estar todo el rato con los niños, irte un fin de semana con tu mujer y dejar a los niños en paz, dirías, tío, ¿tú qué sabrás de...? Porque es muy humillante decirle a ti lo que te pasa es esto, esto, esto y esto. Tú lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Y si tú no haces esto, esto y esto, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Diagnóstico ahí. Eso no sirve para nada. Todo lo contrario, genera rechazo. Te van a decir a mí, a decirme lo que yo tengo que hacer. Por eso la medicina es un arte, o sea, es el arte de saber de conseguir que el otro caiga en la cuenta, se dé cuenta, uno sea un reflejo, como lo de una película, uno se ve a sí mismo, uno se entiende, uno cae en la cuenta y dice, ¡ah, amigo! Ahora entiendo yo por qué no me aguanta ni el tato. Ahora comprendo yo por qué la gente me da de lado, ahora sé por qué me critican. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una chica, que nadie se moleste cuando pongo ejemplo de chico y chica, como una chica histérica, una chica histriónica. Sale de marcha y conoce a un chico que le mola. Y entonces le dice al chico, ay, ¿tú cómo te llamas? Ay, no sé cuánto. Ay, ¿qué eres? ¿De Málaga? Ay, Málaga me encanta. Ay, qué ciudad más bonita, Málaga. Málaga es que... ¿Te gusta beber? Yo te invito a una copa. ¿Qué quieres tomar? Yo te pido... Espérate aquí, que ahora mismo te pido la copa y me sigues contando porque mi de Málaga la llevo en el corazón. Le dice el tío, esta tía me la tengo que quitar de en medio, pero ya. ¿Por qué? Porque la otra persona que es seductora, es invasiva, al otro la agota. Si fuera capaz de decir, si llegara el chico, ¿tú cómo te llamas? Dice, a ti te lo voy a decir. Se pone la chica y ¡pum! Dice el otro. Muchísimo más atractiva. ¿Por qué? Porque está tapando cosas, porque se está guardando cosas, porque está teniendo madurez, porque está teniendo intimidad, porque no le cuenta su vida a todo el mundo, porque no quiere ser el centro de atención. Y eso atrae. Luego, esa persona no entiende por qué todos los chicos le dan de lado. Y dice, los tíos son unos cabrones. Sí, los tíos serán lo que serán. Pero no lo tengo yo. Tengo que ver cómo cambio. La mayoría de la gente pide ayuda
y te dice que los demás tienen que cambiar. Tiene que cambiar mi marido, tiene que cambiar mi mujer, tiene que cambiar este, tiene que cambiar el otro, tiene que cambiar... Digo, pues si no están delante. Tenemos que ver en qué mejoras usted. Conócete a ti mismo. Conócete. Entérate de qué te pasa. Entérate de por qué tienes estos problemas. Y entonces las personas mejoran. Bien, y luego vino la escuela platónica. La escuela platónica, Platón fue un discípulo de Sócrates, y él planteaba los bellos ensalmos. Fijaros las palabras: sensatez, sabiduría, discreción, templanza, autodominio, moderación, castidad. Si hoy utiliza la palabra castidad en la Facultad de Medicina, puedes ir a la cárcel. Prudencia, disciplina. Bellos ensalmos, o sea, palabras que le transmiten a la persona que tiene que ser virtuosa. Yo creo que esto es otra de las cosas que tampoco se habla. Si una persona quiere tener madurez, tener estabilidad, tiene que tener capacidad. Claro, yo diría que esto es lo que más se une a la libertad. La libertad es una palabra que utilizamos mucho. Libre, libre, como dice la canción. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Yo quiero ser libre, vale. Pero para ser libre tengo que tener capacidad de dominio. Yo veo mucha gente que no es libre. Te dice, me gustaría estudiar. Es que me pongo... Me gustaría ser fiel. Es que usted no sabe cómo está el mercado, doctor. A la más web. Usted es que sale poco, doctor. Debería salir más. Me gustaría, lo que sea, ¿eh? Me gustaría ser honesto. Me gustaría no mentir. Bueno, para eso uno tiene que esforzarse. Muchos dicen que la educación es esforzarse mucho al principio y luego echarse a reír. Una vez que las cosas, el árbol sale recto, las cosas son fáciles. Cuando el árbol está torcido, tiene que venir una persona y dice, le voy a traer a mi Jonathan, para que usted a mi Jonathan lo mete en vereda. El Jonathan viene ya muy torcido. Vamos a intentar. Yo tengo mucha fe en el ser humano, pero ya cuando una cosa está muy torcida, cuesta más remediarla. Porque hay que ir muy en contracorriente. Si a una persona la educamos en la greciedumbre, en la autoridad, en el dominio, pues entonces sale libre. Es como el que sabe esquiar. Va a esquiar, salta, frena. Pero el que no sabe esquiar, ¿he visto cuando uno no sabe esquiar? Que me caigo. Entonces digo, tírate primero y ya sufres menos. Acá es seguro. No tienes capacidad de manejarse. Bien, y luego Platón también hablaba del efecto catártico. La catarsis fue un término que luego lo cogió mucho Freud. Es decir, lo que decimos del desahogo. Es decir, que al final el contar lo que a uno le pasa tiene un efecto purificador. Esto lo vemos todos los días, ¿no? Cuando alguien dice, doctor, debería usted de ver a esta persona para que suelte lo que lleva dentro, ¿no? Esto dice mucho la gente. Para que cuente todo lo que le pasa. Que le cuente todas sus mierdas. La gente digo, tampoco te pase que como esto me salpique a mí, ya verás tú. Es curioso, a los psiquiatras siempre le dicen, usted que estará acostumbrado a esto, como si uno fuera especialista en la perversión humana, dice, no, usted no se extrañará. Digo, no, que va, no me voy a extrañar. La verdad es que no te extrañas porque al final los seres humanos somos muy parecidos. De vez en cuando hay algún psicópata peligroso o asesino en serie, pero hay muy poquitos, gracias a Dios. La mayoría de las personas somos muy parecidas. Entonces, tampoco hay que escandalizarse, tampoco hay que agobiarse. Entonces, este efecto catártico es bueno, pero ojo, porque también es adictivo. O sea, hay personas que les gusta vomitar lo que les angustia, pero luego se hacen adictos a. Y entonces se dedican a estar toda la vida vomitando. Entonces, el efecto catártico es bueno, pero llega un momento que tiene que tener un fin. O sea, ya se acabó. Ya no me lo repitas más. Hay gente que está hablando de la novia que le dejó cuando le dejó hace 14 años. Ya está bien, ¿no? Ya estuvo bien. Dice, yo que me pudiera haber ido con cualquiera, digo, hombre, con esa cara tampoco. No te flipes. Tenías dos opciones y te ha salido grana. La gente tiene unos discursos. Esto es muy típico, ¿eh? La gente te dice eso. No, conócete a ti mismo. No me cuentes milonga. Es que, de verdad, si fuerais conscientes de cómo veo esto en el día a día, el otro día atiendo a una persona, una madre que viene con una hija que tiene 14 años, que ha hecho un intento de suicidio porque el novio le ha dejado. Un intento de suicidio de estos muy manipulados, había tomado 10 Valium, ¿no? Entonces decía la madre, mi hija, que ya la está viendo usted,
que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, digo, y que es guapa, que es lista, que es inteligente, que vale muchísimo, pero ahora con un psicópata, manipulador, mala persona, que fíjate lo que ha hecho con ella, y al final... Ese discurso es absurdo. Porque viene a decir que su hija es una princesa y que el mundo está lleno de lobos. Ni tu hija es tan princesa, ni hay tanto lobo. A tu hija la han dejado y la han abandonado porque tu hija tiene sus cositas, que habrá que trabajar. ¿Para qué? Para que sea madura. ¿Para qué? Para que esto no le pase más. ¿Para qué? Para que cuando haya un chico con el que vaya mal, no haga un intento de suicidio. Sepa manejarlo de una forma madura. Entonces, fijaros cómo las palabras nos sirven a veces para irnos fuera de la realidad. Bueno, creo que tengo un par de diapositivas más. La escuela platónica hablaba de la catarsis verbal persuasiva, la que he dicho antes, esa palabra sugestiva, que producía en el alma un orden armonioso de los componentes de la vida. Me parece muy interesante cómo yo a un paciente le puedo decir cosas que le transmiten paz. De una forma persuasiva, armónica, melodiosa, cariñosa. Aristóteles hablaba de una catarsis verbal violenta. Expresiones verbales bruscas y oportunas que provocan un estado de tensión emocional. Y de ahí surge el concepto de tragedia griega. Esto es un ejemplo como Edipo Rey, podríamos poner muchos más. Pero las tragedias griegas, si os fijáis, son súper angustiosísimas. Muerte, celo, suicidio, asesinato, incesto. Es una manera de representar todo lo malo de las personas en una obra. Y hacer un efecto catártico. Esto sigue pasando, ¿eh? Por ejemplo, sucede en el Estadio de los Cármenes. Hay 1000 tíos, sale el árbitro y empieza todo. ¡Hijo de puta! Entonces ya lo pones fuera. Total cobra 20.000 euros por partido, pues por lo menos que le insulten un poco. Es decir, que esta cosa catártica de expulsar fuera de mí eso que yo sufro, también puede ser desde esta parte melodiosa o puede ser desde la parte explosiva. Pero siempre tiene que estar equilibrado. Por eso es bueno el deporte tiene un componente violento. Porque es bueno desahogarse. También lo tiene la sexualidad. Tiene muchas cosas. Y no es malo per se. Forma parte de ese eros thanatos. Pero tiene que estar equilibrado. Bueno, termino ya. Hablaba antes del placebo. Bueno, el placebo es lo que os decía, ¿no? Cuando una persona transmite algo bondadoso, es más probable que pase. Y termino con algunas conclusiones. Dudar de uno mismo. Creo que es una buena conclusión. No estemos tan seguros de que lo sabemos las cosas, de que las cosas son como son, de las cosas son como yo creo que son, de que yo vi, de que yo pensé, de que a mí me dijeron, de que yo recuerdo. Dudar un poco de uno mismo. Si uno duda de uno mismo, es un síntoma claro de salud mental. No estamos tan seguros de las cosas, damos nuestro brazo a torcer, somos maestros, los maestros expresan la verdad desde un plural de modestia. Aceptar que no puedo conocerlo todo. Creo que esto también es propio. Hay un concepto que es el need to closure, ¿no? La necesidad de cerrar. Las personas que necesitan saber en todo momento cómo fueron las cosas, por qué pasaron de una determinada forma y por qué les afectaron. Entonces, hay gente que escarba en su pasado. ¿Por qué mi padre me trataba así? ¿Por qué mi novio me hizo no sé cuánto? ¿Por qué mi novia me dijo no sé qué? ¿Por qué mi niño escarbaba? Pues yo qué sé. Muchas cosas y no se conoce ni uno para conocer a los demás. O sea, la persona estable también deja cosas sin conocer. Tiene una estructura del lenguaje equilibrada. He hablado de la necesidad de tener palabras, he hablado de la necesidad de no escuchar reggaetón, o sea, de leer buenos libros, de tener un buen vocabulario, de tener una estructura gramatical cerebral. Y eso solo se gana leyendo, ser posible buena literatura. Como le digo a los residentes, hay que leer, a ser posible, libros sin fotos, o sea, libros con letras. Cómic está muy bien, pero... Y analizar cómo hablo. ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? ¿Qué transmito? Normalmente en mi boca hay tristeza, normalmente en mi boca hay angustia, normalmente en mi boca está el Armagedón final, normalmente en mi boca hay paz, esperanza, sosiego, tranquilidad, amor. Una de las cosas que aprendí de Paz Padilla, que me parece una persona con muy poca formación, ella misma me lo dice, me dice, tu libro, tú has vendido muy poco. Has vendido poquísimo. Dice, yo he vendido mucho más que tú. Digo, no me fastidies. Digo, ¿tú a quién se la vendes? Dice, yo a las chonis. ¿Qué hay más en esta vida, Luis? ¿Chonis o intelectuales? Chonis, pues a las chonis. Eso es lo que vendo yo. Digo, eso lleva razón. Bueno, pues el día que pasé con ella, una de las cosas que me sorprendió es que trataba a todo el mundo con mucho cariño, no como Bertín. Entonces, cualquier persona con la que te encontraba era impresionante. O sea, parecía una persona de 120 kilos y decía, ¿cómo estás, guapa? ¿Cómo estás?
dame un beso, vamos a hacer un selfie, venga, vámonos, qué mona eres, qué lista eres, qué bien. Creo que eso hace que a las personas sea más fácil atraerlas, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestro tono? Yo lo pienso como médico, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Cómo hablo? ¿Qué genero? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas, qué defectos tengo? ¿En qué cosas tengo que mejorar? Yo a los pacientes, cuando llevo tiempo con ellos, les pregunto, yo como médico, ¿qué tal lo hago? Siempre me dicen lo mismo. ¿Le puedo decir la verdad? Digo, siempre sí. ¿No se va usted a ofender? Digo, no, hombre, no me ofende. Habla usted muy rápido, echa muchas broncas. El otro día me dijo uno, va usted de guay. Digo, yo no voy de guay, va de guay, reconózcalo. Digo, ya está, voy de guay. Bueno, pues es importante ver qué transmite uno, ¿no? Claro que, esto me gusta mucho pensarlo, la empresa privada está obsesionada con conocer la opinión del cliente, ¿no? Continuamente nos piden que hagamos encuestas de satisfacción y puntuación. Sin embargo, como sujetos individuales tenemos un miedo atroz a que la gente nos puntúe. No nos gusta nada que nos digan las cosas. Por supuesto no nos gusta nada que nos digan las cosas malas, ¿no? Bien, usar palabras terapéuticas, anunciar el bien, pronosticar el bien. Yo le digo a los pacientes, usted se va a poner mejor. ¿Pero usted cómo lo sabe, doctor? Digo, hombre, porque peor es difícil. No, eso es un chiste. Usted se va a poner mejor seguro. Usted se va a recuperar. Resulta que el hombre fuma 3 paquetes y en la siguiente cita fuma 2 paquetes y medio. Digo, esto es un éxito total. Te has quitado medio paquete, qué campeón. ¿Usted cree, doctor? Por supuesto, esto no lo he visto nunca. Un caso como el tuyo, una evolución. Medio paquete en 6 meses, por Dios. Esto es para publicarlo en un artículo. Saber escuchar y hacer pensar. Creo que también tenemos que planteárnoslo en nuestro trato con las personas. No dar soluciones vacías, no dar soluciones huecas, no decirle a todo el mundo lo que tiene, aunque lo veamos evidente. Hacerle a las personas que queremos, nuestros hijos, nuestras mujeres, maridos, familia, amigos, conocidos, que queremos mejorarles, hacerles pensar. Y eso se consigue mucho más con las preguntas que con las respuestas. Pensarlo porque si uno lo aplica en el día a día, se nota mucho. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia. Como antes decía Aurora, voy a hacer publicidad de un libro que he sacado, titulado La belleza de vivir, fácilmente encontrable en Amazon, la Casa del Libro y en librería. Encantado, además, aquí tenéis también un enlace a mi página web, hay muchas entrevistas y algunos artículos en prensa que tengo. Y nada, el que quiera, encantado de que yo se lo dedique, puesto que vivo en Granada como vosotros y somos vecinos. Y nada, gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y que nos veamos más veces. No sé si hay una pregunta. Sí. No queda mucho tiempo, pero si alguien quiere preguntar alguna cosa y se le puede contestar. Bueno, mientras que pone el micrófono, no les dije al principio, esto se está grabando y se van a seguir grabando las preguntas. Si tienen algún inconveniente, luego, aunque no salen las imágenes de ustedes, sí que se va a grabar la pregunta y la respuesta. Yo tengo una pregunta en relación con una cosa de un compañero mío que no puede venir a la conferencia, pero que le hubiera gustado hacer una pregunta a usted, pero no tiene relación con la exposición. Lo que usted quiera. Y me ha dicho si existe un tratamiento para el trastorno antisocial en relación con la vertiente de la psicopatía. Si hay algún tratamiento o cuestión. Bueno, muy interesante. Vamos a ver, hay un cuadro que es el trastorno antisocial de la personalidad, le llamamos también disocial, tiene ese término muy peyorativo que es psicópata, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al psicópata? Lo que le pasa al psicópata es que no es capaz, o tiene bastantes dificultades para amar. Lo que le sucede es que la manera que tiene de relacionarse con las personas es mediante la instrumentalización. ¿Cómo puedo yo sacarle partido al otro? Es decir, me aprovecho de la gente. Y no tengo empatía. Si el otro sufre, si el otro padece, si el otro siente dolor, si el otro le hago daño, me da igual. De alguna manera son sinvergüenzas, no tienen remordimientos de conciencia. Claro, uno podría decir que ser un psicópata es malísimo. Decía, uy, esto de ser psicópata, esto suena fatal, más como lo está usted contando. Yo diría que no. Todos los rasgos de personalidad son buenos y malos a la vez. ¿Qué tiene de bueno ser psicópata? No es bueno ser psicópata, pero sí que es verdad que las personas que son profundamente empáticas, que están siempre cogiendo todo
el sufrimiento de los demás, sufren un montón. Y muchas veces en la vida uno tiene que tomar decisiones, suele pasar, por ejemplo, en las empresas, las personas que tienen cargos directivos. Fijaros, una de las cosas que más le acusan a Pedro Sánchez es de ser muy psicópata, porque dicen que para escalar en el poder tienes que tener esos rasgos de personalidad, y es verdad. Si una persona tiene que tomar decisiones, si uno es general de un ejército, pues no puede ser profundamente empático. Bien, ¿por qué se forma esa personalidad? Pues hay una película muy interesante que creo que lo explica muy bien, que es la película del Joker. No sé si la habéis visto. La película del Joker, desde que empieza la película, al Joker le están dando hasta en el carnet. Le pegan unos niños, le pegan los payasos, la madre está loca y quiere ir a por el padre, que es el padre de Batman, pasa olímpicamente de él. Con lo cual, él continuamente se siente solo. Y entonces al final dice: como no me vais a amar, me vais a temer. Esa ha sido la principal crítica que ha recibido la película del Joker, porque dice: usted parece que justifica la psicopatía. No, yo no la justifico. O sea, el psicópata es malo. Pero la entiendo. Entiendo por qué una persona se comporta así. Hay otro libro clásico, que os recomiendo a todos porque es un novelón, que es A Sangre Fría. Es uno de los primeros libros de no ficción de Truman Capote, que cuenta la historia de dos asesinos que asesinaron a una familia en Texas, y entonces los detienen para matarlos porque los condenan a pena de muerte, y Truman Capote va a la cárcel y los entrevista. Es un libro buenísimo porque explica también muy bien cómo se forma esa persona psicopática. Entonces, ¿qué le pasa al psicópata? Que dice: como no me vais a amar, me vais a temer. Como nadie me quiere, la voy a liar. Como la gente me hace daño, os vais a enterar. Y ahora voy a la respuesta de tu pregunta. ¿Se puede tratar la psicopatía? Sí. Cuando yo he visto personas con rasgo psicopático y he rascado por debajo, lo que he visto es que son personas que no han sido amadas. Si yo me acerco desde el amor, te voy a querer mucho, te voy a entender, te voy a comprender. Cuéntame todo lo que tú has sufrido, me voy a poner en tu lugar. El psicópata dice: me ha tocado un tontolada. Eso no sirve de nada. Luego, es un arte. Tengo que conseguir que el psicópata empiece a amarse, pero tiene que ver que delante suya tiene un terapeuta que no es un pringao. Es complicado, pero puede hacerse. O sea, tengo que enseñarle que tiene motivos para ser amado, que tiene cosas dentro de sí misma, de sí mismo, que son amorosas. Hace una semana tenía una persona en la planta de psiquiatría que le di el alta precisamente con este diagnóstico de trastorno disocial, y una de las cosas que vimos en la planta con las enfermeras es: vamos a intentar que haga cosas en las cuales se sienta querido. ¿Cómo se siente querido? Le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta... Entonces empezamos a hacer cosas para que los demás le quisieran. Y empezó a haber cambios. Porque son personas que, por desgracia, no han recibido ese afecto, no han recibido ese amor. A veces desde su más tierna infancia. O han recibido muchos palos. No por cosas muy traumáticas, ¿eh? A lo mejor han sido pequeñas cosas en las cuales las personas... Lo cual, esa sería la idea. Conseguir que tenga cosas en su interior que sean agradables, que sean amorosas, para que él empiece a amarse, pero también tiene que tener delante una persona que tenga también una figura de autoridad, porque son gente a la cual le gusta mucho forzar la autoridad. Bueno, muchas gracias. Nada, que hacía tiempo la pregunta. Primero, gracias por la conferencia. Un par de cosas. La primera, pensaba en tantas personas que quizás no han tenido oportunidad de cultivarse, de leer, y sin embargo podemos pensar que han sido personas psicológicamente muy sanas. No sé qué cabría ahí, qué observación se podría hacer al respecto. Y la segunda, a lo largo de su intervención varias veces ha mencionado elementos de una sociedad, porque no sé si podemos calificar de enferma, pero en cualquier caso, cuando los problemas van más allá de cada uno, ¿qué tipo de intervenciones públicas o sociales podrían hacerse, pero sin que estas tampoco supusieran pues, un atentado a las libertades o que pudieran ser escandalosas? No sé si... Gracias. Perfecto. Pues empezando, me ha hecho dos preguntas muy importantes, muy interesantes. Me va a disculpar porque tengo... Ah, sí, la primera, que no me acordaba, ya me acuerdo. Efectivamente, llevas toda la razón, es totalmente cierto. Hay personas que no han recibido una gran cultura, que no tienen un gran lenguaje, que no tienen un lenguaje estructurado y que sin embargo son muy sanas mentalmente, es verdad. Yo creo que tiene que ver con personas que han podido recibir una muy buena educación a nivel sentimental en sus propias familias. Yo lo he visto
porque he trabajado mucho tiempo en pueblos, en zonas rurales, personas que han sido, por ejemplo, desde pequeñas muy trabajadoras, que han tenido padres y madres que les han enseñado a amarse. Y efectivamente, a lo mejor en toda casa no ha habido un libro, o han estado ordeñando una vaca desde los 7 años. Lo he visto claramente. Pero pienso que a pesar de no haber tenido esa capacidad de desarrollo del lenguaje, son personas que han recibido una serie de pautas de autodominio, de autoconocimiento, de educación en la virtud, que les ha hecho, vamos, les ha generado una gran salud mental, como tú bien señalas. Claro, en nuestro mundo, todo el mundo, prácticamente el 99% de la población tiene acceso a libros y el 99% de la población prácticamente pues, pasa por una etapa educativa. Luego es muy difícil ya encontrar este tipo de modelo. Me da pena contemplar cómo, a pesar de lo fácil que es acceder hoy a la cultura, porque está a golpe de clic o a golpe de biblioteca, pues cómo se desprecia. Creo que tiene que ver con lo que decía antes. Lo que se da gratuitamente la gente no lo valora. Segunda pregunta, ¿cómo podríamos conseguir que en esta sociedad que es un poco enferma pudieran hacer medidas públicas que a pesar de no violar la libertad de las personas mejoraran su salud mental? Bueno, pues no tengo yo esa varita mágica, pero por decir alguna idea, pienso que tendríamos que conseguir mejorar nuestra actividad de solidaridad. O sea, si os fijáis, casi todo el planteamiento existencial tiene que ver con las claves del éxito. Hay que triunfar en la vida, hay que triunfar en lo económico, hay que triunfar por supuesto, en nuestra posición social. O sea, si un hijo mío dice que quiere hacer filosofía y letra, empieza a pegar patadas fuertes en la cabeza hasta que se le pase la idea. Porque lo importante es que sea notario, ingeniero, médico o lo que sea. Claro, eso no es lo más importante. Y yo veo mucha gente que está forrada, que ha triunfado en la vida y son unos desgraciados. Luego, lo que tenemos que conseguir es que la gente sea amada. Y para eso, para amar, necesitamos que la gente se relacione unos con otros. Luego, ¿qué fomentaría yo? Pues, una red social infinitamente más estrecha. Por ejemplo, para los hijos. Sería importantísimo que los hijos conocieran, yo lo intento con mi hijo, pero a veces no me sale, conocieran que la inmensa mayoría o un porcentaje importante de la población mundial pasa necesidad. Que aquí en el mismo Granada hay inmigrantes, hay pobres, hay personas en riesgo de exclusión social. O sea, hacer un cambio de paradigma en el cual no todo fuera el éxito personal. Porque hay personas que el éxito personal han triunfado porque han ayudado a otros, porque han hecho algo por otros. Y eso les va a dar mucha más estabilidad mental. Además, todo el mundo lo dice. Me fui a África y fue mucho más lo que recibí que lo que di. Estoy en el banco de alimentos, estoy en Cáritas, estoy en Mano Unida, estoy en no sé qué sitio. Y es mucho más lo que hago que lo que recibo. Yo que colaboro con asociaciones de enfermos mentales, te lo dicen. Es que estás con esta gente, con personas con enfermedad mental, y te transmite mucho, porque son personas que han sufrido mucho. Entonces son mucho más tolerantes. Luego, intentar cambiar ese modelo de éxito absoluto y tal, ¿no? Ya sé que no es fácil, ¿no? Pienso que la vida consiste en saber manejar el fracaso. Porque en la vida es mucho más frecuente el fracaso que el éxito. A mí me hace gracia cuando en los Juegos Olímpicos siempre sale, en Tokio, ¿no? Sale un tío con la medalla de oro y dice: esto te demuestra que cuando tú luchas y tú te esfuerzas y tú pones de tu parte y tú te enfrentas a la dificultad, al final las cosas salen. Digo, y los otros 500 tíos que no han ganado nada, ¿qué pasa? ¿Que no se esfuerzan? Es ridículo, la inmensa mayoría de la gente pierde. En nuestra sociedad de Instagram nadie enseña el fracaso, solo enseña la hamburguesa que te estás comiendo en el hotel de 5 estrellas en Tombuctú. Pero esa no es la realidad. Creo que también, en esta línea, mostrar un poco más los fracasos, poner más ejemplos de personas que lo pasan mal, poner más ejemplos de personas con enfermedad mental o con enfermedad física. Pienso que por ahí podemos ayudar mucho más a la gente. Porque la gente se siente frágil, porque todos somos muy frágiles. Entonces, cuando en un mundo de fragilidad todo el mundo se lo está pasando bomba y yo soy un desgraciado, pues para eso me mato. O no quiero seguir viviendo. O me desapunto. Creo que habría que enseñar un poquito más la cara B de esta sociedad. ¿Por ahí había otra pregunta? Yo quería preguntarle sobre trastornos. Bueno, gracias. Yo quería preguntarle por el trastorno de personalidad límite. Si origen y si es hereditario y su tratamiento. Y si tiene cura o se suele cronificar. Y si está condicionado por el ambiente familiar. Bueno, son patologías muy multifactoriales. Luego tienen un componente biológico, o sea, hay genes que predisponen a la enfermedad y luego también tiene un componente educacional.
En el caso del trastorno límite de la personalidad, que para quien no lo sepa, son personas muy inestables, muy impulsivas, personas que tienen esa parte, digamos que de alguna manera están volcadas sobre esa parte loca de la vida, esa parte en la cual puedo hacer lo que me dé la gana, puedo saltarme todas las normas, sexo, drogas y rock and roll, puedo disfrutar, Claro, es una parte que a todos nos atrae, pero que al final te acaba destrozando. Son personas que cuando se enamoran de alguien, pues es todo muy intenso. Te quiero y ya me quiero ir a vivir contigo. Y digo, pero si acabamos de conocernos. También sus odios son muy intensos. Entonces, tiene un componente biológico y tiene también un componente educacional. Hoy sabemos que tiene mucho que ver con el apego, con lo que decimos un apego seguro. Personas que hayan aprendido, fijaros que está en la misma raíz, en el clúster B, está en el mismo grupo de trastorno de la personalidad que está el disocial, el antisocial, porque hay algo parecido. No se han sentido queridos. O notan un gran vacío existencial. Y la manera que tienen de paliar ese vacío es mediante el sexo, la droga, las compras compulsivas, la inestabilidad, o sea, mediante el descontrol. O sea, son personas que viven en el descontrol. ¿Se cura? Bueno, la gran ventaja que tiene los trastornos de la personalidad, la inmensa mayoría, y el límite es un claro ejemplo, es que es un cuadro que con la edad mejora. ¿Por qué mejora? Porque tiene mucho que ver con la inmadurez. Y las personas maduramos. Claro, como se dice vulgarmente, a veces hay que madurar a golpes, hay que madurar a bofetadas. A veces uno madura porque se empieza a dar cuenta de las cosas. El límite necesita límites. Necesita que se le señale el mal que hace. Necesita pagar las consecuencias del mal que hace. El antisocial necesita ir a la cárcel o que se le ponga una multa si ha cometido un delito. El límite necesita darse cuenta. Yo veo que muchas personas con trastorno límite no mejoran o les cuesta más mejorar porque los que están a su alrededor, que le quieren mucho, le quitan todas las dificultades. O, mejor dicho, cuando mete la pata, están siempre tapando sus fallos. Eso al final hace que a la persona le cueste mucho más madurar. Por ejemplo, a veces le decimos a padres, tendrás que denunciarlo. La madre te dice, ¿cómo voy a denunciar yo a mi hijo? ¿Ves? Hay que denunciarlo porque hay que curarlo. No sé en qué país, sé que la gente que vivimos, aquí denuncia a un tío y no aparece los geos, te meten en la cárcel y te torturan. No pasa nada. O sea, entenderme, pasan cosas, pero pasan cosas gravísimas. Pero esa persona se da cuenta de que ha hecho un mal. Luego, las personas mejoran cuando maduran, y maduran cuando son conocedoras de lo que hacen, y cuando pagan las consecuencias de sus fallos, y empiezan a mejorar. Si no, fijaros que una sociedad que no pone límites genera sujetos que hacen el mal sin sentir vergüenza por ello. Luego el límite hay que ponerlo. Y luego, por supuesto, necesitas apego seguro. O sea, que también necesitan sentirse queridos y amados. Pero queridos y amados desde la exigencia. Te amo y te exijo. Te quiero, pero también te señalo lo que no haces bien. ¿Hay una preguntilla más? Sí. Yo quería preguntarle por qué tenemos tan pocos recursos para encajar la frustración. Es decir, ni la familia, ni el sistema educativo, ni la sociedad en su conjunto, no digamos los medios de comunicación. El sujeto yo creo que no tiene los suficientes recursos para saber que la frustración es un hecho. Es que el éxito no está garantizado desde que sale. Yo creo que la única manera lógica y coherente de conseguir que una persona acepte la frustración, por muy mal que suene lo que voy a decir, es frustrándola. Entonces, ¿cómo narices vamos a conseguir que la gente acepte la frustración si desde el minuto 1 se le ha dicho que puede hacerlo todo o que no tiene ningún límite? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cualquier colectivo profesional. Hay que escuchar los discursos. Cualquiera, el que sea, me da igual. En todos los discursos, los notarios, voy a meterme con los notarios, yo que tengo mucha familia notarios, o sea, se quejan, es que pagamos mucho, es que pagamos muchos impuestos, es que no lo aguanto, es que esto está súper regulado, es que... Pero macho, pero cuanto más privilegiado es uno, más se queja. Entonces, uno tiene que ser frustrado. ¿Y cómo es frustrado? Desde su más tierna infancia. ¿Y cómo es frustrado desde su más tierna infancia? Con el no. Perdona, pero no. Perdona, pero no lo va a tener. Perdona, pero eso no es así. Y entonces uno se acostumbra a no tener determinadas cosas. En una familia, antiguamente, que había familias numerosas, la familia numerosa lo tiene más fácil, porque los hijos entre sí se dan una tralla que flipa. ¿Qué se dicen los hermanos entre sí? Una familia estructurada, sana y normal. ¿Qué se dicen los hermanos? Maldita sea el día en el que naciste, antes de que tú nacieras éramos felices. Un niño dice, esto es mío, dice el otro tuyo, sí. Claro, en un hijo único, en una hija única,
¿Dónde está la frustración? Pero si esto es un parque de atracciones, pero si esto es peor oscuro Disney, pero si esto está todo el día pasándoselo bien. Pero es que fíjate, responde a tu pregunta. Que va a jornada educativa, el otro día estuve en una jornada educativa y estuve escuchando a los profesores, digo, esto parece Disneylandia. Los profesores, los más listos, los que más sabían. Porque hay que divertirse, porque hay que enseñar mediante el juego. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿La conga? Vamos a bailar la conga todos los días. Pero bueno, ¿y cómo te vas a estudiar el ciclo de las pentosas fosfato? Pues tendrás que estudiar, tendrás que poner codo y culo, tendrás que esforzarte, tendrás que utilizar la memoria. Y para eso tendrás que esforzarte. ¿Cómo narices vamos a conseguir que una persona que se ha educado en el patio de la diversión, que esto es peor que Pinocho, luego le dice, y ahora te vas a ir a un trabajo, de 8 a 3, todos los días, allí, sentado? Pero ¿cómo? Es que es ridículo. O sea, oye, es que los niños se cansan, es que tienen muchos deberes. La vida es así, la vida es difícil, dura. ¿Cómo una persona se hace virtuosa? Repitiendo un acto bueno. Tú te levantas todos los días temprano, cuando llevas mucho tiempo levantándote temprano, ya está. Te levantas temprano automáticamente, pues te tienes que levantar temprano. Tienes la virtud, no te cuesta. O sea, ¿cómo conseguimos que una persona se frustre? Pues tendría que frustrarla, tendría que aburrirse. Oye, el aburrimiento es buenísimo. Me dice mucho mi hijo, papá, ¿y esta tarde qué vamos a hacer? Digo, esta tarde no vamos a hacer nada. Hay que aburrirse. Desde el aburrimiento es de donde salen las buenas ideas. Creo que hay demasiada diversión, creo que hay demasiado input, creo que hay demasiado plan, creo que hay demasiado estímulo. Creo que hay demasiada cosa. Parece que todos los fines de semana hay algo. Y si no hay algo, el Black Friday, no lo inventamos. ¿Por qué no hacemos nada? O sea, dejad que los niños se aburran. En África juegan con un palo. No sé si te he contestado, pero por ahí iría yo un poco. Y ojo, una cosa interesante que has dicho. La frustración no es que sea mala, es que es necesaria. ¿Dónde te crees que va y quién te crees que eres? Si no te frustra tu madre, si no te frustra tu padre, te frustrará la realidad. Te he dicho que la realidad es contundente. Te frustrará la Junta de Andalucía, te frustrará el Servicio Andaluz de Salud, te frustrará la universidad, te frustrará la sueca. La sueca, macho, eso no frustra, eso es una especialista en castración. La gente, sí, vosotros creéis, pero ¿sabéis la cantidad de matrimonios que se hunden por eso? No, yo esto no pienso aguantar, yo esto no lo aguanto. No, pues tendrás que aguantar, porque la vida hay que aguantar. Entonces, y al final el que se frustra, porque se ha frustrado muchas veces, sufre menos, es infinitamente más feliz, porque está acostumbrado al no. Si tu equipo de fútbol gana todos los años todo, pues al final no lo valora. Hay que hacerse del Atlético de Madrid. Yo creo que este es el mensaje final con el que podríamos terminar esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias.